Eh, Como algunos de ustedes saben, yo soy pastor jubilado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se le llama ministro emérito. Eso significa que hasta que me muera, espero que voy a ser pastor. Ya no soy pastor de una congregación, soy pastor de donde me envíen, ¿verdad? Donde me envíe el Señor. Y hoy vengo a Querétaro porque es un paréntesis que he hecho en mi camino, porque voy a una campaña a Pachuca, Hidalgo. Voy a estar una semana allí, en una campaña metropolitana. Los 3 distritos estarán asistiendo a la campaña y mi esposa me va a acompañar. Hoy no me acompaña porque nuestra nieta, Yulisa, está cumpliendo un año muy difícil. Un año muy difícil para mi hija, para nosotros, pero a veces Dios puede, no a veces, Dios siempre puede hacer milagros. Y ha habido dolor en nuestra familia, pero el mismo que permite la herida, Él la cura. Y hoy quiero hablar de la neurobiología de la redención. Ustedes dirán, ¿por qué un pastor usa esos términos? Bueno, además de ser pastor, tengo otras áreas de conocimiento. Originalmente soy administrador de empresas, pero Dios me arrancó de la empresa y me llevó a una iglesia. Y eso fue hace pues ya más de 43 años. Estaba yo siendo un joven que tenía su trabajo en el Instituto Mexicano del Comercio Exterior. Yo quería dedicarme al comercio exterior, al comercio internacional. Entonces no había tantas carreras, hoy hay ingenierías, hay licenciaturas en aduanas, en comercio. Entonces la única manera de llegar allí era estudiar contabilidad o administración. Y yo opté por estudiar administración. Además del comercio internacional, pues vivía en una ciudad fronteriza. Yo quería poner mi primer emprendimiento. En ese entonces iba a ser un restaurante vegetariano. Y ya tenía el local, tenía los menús, tenía recetas, tenía todo lo que yo esperaba poner en práctica desde mi trabajo. No dejar mi trabajo, sino comenzar con el emprendimiento y entonces pues hacer productos, exportarlos a Estados Unidos. Yo soy de Tijuana y Tijuana es una ciudad de muchas oportunidades y yo esperaba pues aportar para la iglesia. Ese era mi sueño, hacer un capital y ese capital diezmarlo, ofrendarlo y ponerlo al servicio de la iglesia. Pero Dios me arrebató para el ministerio. Comencé mi ministerio en enero de 1984. Yo terminé de estudiar en diciembre del 83 y amanecí en 84, ya muchos años, como pastor de una iglesia, sin ser teólogo. Después estudié teología, fue donde conocí a Sammy. Él estudiaba contador y ahora es dentista, así es que la vida da vuelcos, ¿verdad? Da cambios. Y pues desde entonces he tenido una pasión por alcanzar a las personas. Y estudié después otras cosas, finalmente estudié salud pública y me quedé con eso. Por eso es que hablo de neurobiología. Y usted no debiera pensar que lo tiene por basura, porque a través de las ciencias uno puede llevar a las personas a la verdadera ciencia. Y hablar de neurobiología es hablar de qué sucede dentro de nuestro cerebro. Tenemos un cráneo, bueno, yo ya no tengo pelo, pero antes tenía un pelo que cubría mi cráneo, ¿verdad? Y ahora pues ya pronto
estará más fácil que se pueda contemplar lo que hay debajo, ¿verdad? De allí. Y quiero hablarles hoy de la reconfiguración de la mente humana a través de la gracia de Dios. ¿Se puede cambiar realmente? El profeta lo expresó de la manera siguiente: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. O sea, lo que viene de naturaleza puede ser cambiado, porque nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Lo que queremos hacer, no lo hacemos, y lo que no queremos hacer, eso nos brota, eso hacemos. Y el Evangelio irrumpe en nuestra biología, porque el Evangelio es capaz de hacer cambios internos. Y yo quiero hablarles de esos cambios internos. Resulta que nosotros, nuestra mente es secuestrada, literalmente, secuestrada por la psicología del quebrantamiento. Y voy a hablarles del secuestro del cerebro. Satanás secuestra nuestro cerebro. Desde la biología misma llegamos a tener herencia. Mendel dijo que estábamos determinados, o sea, el determinismo dijo que nosotros nacemos así y nos vamos a morir así. Pero hoy, gracias a las nuevas ciencias, hoy se ha descubierto una nueva ciencia que se llama epigenética, que nosotros podemos revertir con nuestra voluntad la genética. Porque la Biblia habla de que las consecuencias del pecado pueden llegar hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir que yo estoy afectando a mis nietos y a mis bisnietos. Pero lo extraordinario es que yo puedo cambiar, puedo romper esas cadenas genéticas y no mantener atadas a las personas a la biología o a la neurobiología. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico del Salmo 51 es que es un tratado definitivo escrito por el rey David tras una dolorosa confrontación con el profeta Natán. Eso se encuentra en segundo de Samuel, capítulo número 12. Allí está la historia. Resulta que David había tenido una gran caída. No solamente cometió adulterio, cometió un asesinato. Y ustedes dirán, eso no es para mí. Pero dijo Jesús que cualquiera que se enoje contra su hermano es como si lo matara. Y yo no sé si ustedes nunca se enojan, pero algunos tienen la mecha muy corta, ¿verdad? Cualquier cosa puede incendiar. Es increíble cómo podemos perder el control emocional. Y a veces convertirnos en asesinos emocionales de los demás. Y adulterio, pues ustedes dirán, yo soy marido de una sola mujer, o mujer de un solo marido, yo no cometido adulterio. Pero Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarle en su corazón, ya adulteró. Pero ahora, en tiempos de narcisismo y de idas al gimnasio, pues yo no voy al gimnasio y pasa por ahí algún varón que va al gimnasio y mi esposa, aunque disimuladamente puede verlo, ¿verdad? Así es que este principio no solamente es para los hombres, sino también para las mujeres. Pero el caso de David es que aquí hay un pronóstico, se expone de forma descarnada como un cerebro secuestrado por el egoísmo y la culpa,
es rescatado y devuelto a la armonía con su Creador. Y eso es lo que dice. Lo primero que vamos a ver esta mañana es el diagnóstico del yo. El yo tiene que ver con lo que yo soy. En inglés se usa un término que es el self, la esencia de lo que tú eres. Y lo que tú y yo somos por naturaleza es que somos egoístas. Egoístas. Aún el niño dice mío, mío, ¿verdad? Lo primero que aprende una niña o un niño a decir es mío, mío, y lo defiende. Mi nieta todavía no habla, pero cuando le agarra algo, un juguete, y sus hermanas estaban jugando con él, ella se aferra a ese juguete, porque hay un egoísmo en el corazón humano. Y también esto tiene que ver con una herencia biológica. ¿Por qué? Porque hubo una mutación en el Edén. El plan de Dios, la perfección del ser humano, se deterioró. Por eso es que el salmista David dice en el Salmo 51:5: he aquí que en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. No, esto no es el pecado original que la teología católica presenta. Es la naturaleza caída del ser humano. O sea, pecadores procrean pecadores. Si hubiéramos nacido antes de la caída, bueno, seres perfectos procreando seres perfectos. Pero hay una mutación y no es una excusa para pecar. Es que soy pecador, hijo de pecador. No podemos convertir en una excusa esta situación. Pero esto es un reconocimiento científico de la condición humana después de la caída. ¿Cuál es la condición primaria? Bueno, la humanidad sufrió una mutación de su jerarquía mental. Ya no es el cerebro superior el que domina, sino las pasiones bajas, el cerebro inferior. Ese grupo de órganos que están en el centro del cerebro, el hipotálamo, ahí están esas reacciones instintivas que nos hacen sobrevivir, pero necesitamos recuperar el diseño original del Creador, un carácter biológico y genético diferente al que nosotros tenemos. Así es que cuando estamos allí tenemos que hacer una imagen de resonancia magnética. Eso es un término moderno, pero la ley de Dios eso hace en nosotros, nos examina. Por eso esta mañana cuando usted hablaba de que leamos el 1 Corintios 13 diariamente, eso es una maravilla, porque ¿cómo voy a cambiar? ¿Cuál es mi modelo de amor? Tenemos modelos equivocados, pero cuando nosotros examinamos nuestra vida con la palabra de Dios, que es más cortante que un bisturí que penetra hasta partir el alma, que llega hasta lo profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, la médula ósea, le llamaríamos hoy, entonces nosotros podemos tener esperanza de rescate. No estamos perdidos, hermanos. Así es que pasó un año y David parecía que no le pasaba nada. Había dado un edicto, una carta, una orden para que pusieran en lo más sangriento de la batalla a Urías Eteo. Y después los abandonaron. Y cuando los abandonaron, los flecheros dieron muerte no solamente a Urías, a un grupo de valientes guerreros. Qué terrible. David diseñó macabramente una estrategia para no él, sino los enemigos, le dieran muerte
a quien se había constituido en un estorbo para él, el marido de Betsabé. Y entonces un año, cauterizando su conciencia, justificando sus actos, inventándose una historia que no era real. Porque eso hace el cerebro. El cerebro miente, elabora historias que no son. Es un narrador peligroso. Por eso el profeta dijo que el espíritu del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Porque no podemos entender, pero la ley moral, la ley de Dios, actúa como una imagen de resonancia magnética que descubre el tumor de pecado que tenemos dentro. Y Natán tuvo que hacer esa función. En el capítulo 2 está esa experiencia. Le contó una historia. Un hombre tenía un rebaños, muchos, y otros tenían una sola, que era como la mascota de la casa. Le daban de comer, su misma copa bebía. Desde bebé la ovejita estaba ahí en la casa. Esa oveja me gusta, para dársela en banquete a un invitado que tengo. Y resulta que Natán le cuenta esa historia a David y él se enoja. Ese hombre es digno de muerte, debe pagarle 4 tantos, 4 veces lo que ha hecho. Porque a veces nosotros somos como David, altas normas para los demás, lo más bajas posibles para nosotros. Criticamos el quehacer de los demás, pero nosotros, como dijo Jesús a los fariseos, colamos el mosquito y los tragamos el cabello. Normas altas para los demás, lo más bajo posible para ti. Pero la ley de Dios nos expone a nosotros con una precisión clínica la gravedad del tumor del egoísmo y nos dice qué debemos hacer. La ley de Dios no nos puede limpiar, pero nos puede llevar a quien nos puede limpiar. Amén. Por eso el segundo punto del sermón en esta mañana es la esencia de la metanoia. Yo he preparado un seminario completo el mes pasado sobre la metanoia, el arrepentimiento. Es increíble cómo nosotros necesitamos experimentar ese cambio original, un cambio que tiene, esa es una palabra griega que habla del arrepentimiento, y el arrepentimiento verdadero va en contraposición del remordimiento tóxico. Porque una cosa es, primero siento un pesar por aquello que hizo, pero después se va cauterizando mi corazón y ya no siento nada. Es más, me comporto como si nada hubiera sucedido. Tengo cauterizada mi conciencia, que es la única lugar donde Dios puede hablarme a mí y a ti. Cauterizamos nuestra conciencia. Por eso aquí hay una tabla, una comparación con el remordimiento tóxico que experimentó Saúl. El foco neural estaba centrado en el ego. En cambio, la metanoia verdadera de David, el arrepentimiento verdadero de David, tenía como foco neural, se estaba centrado en Dios. Él tuvo que volver a Dios. Luego, el estímulo de Saúl era temor al castigo, pérdida de reputación, tristeza según el mundo. En cambio, David, después de que fue descubierto por Natán, tuvo un dolor económico. Esto quiere decir un dolor interno, un dolor que me hace cambiar. Esto tiene que ver con la tristeza divina por haber pecado. Y luego viene el objetivo. El objetivo del remordimiento es evadir las consecuencias físicas y sociales de mis actos. En cambio, la metanoia, el arrepentimiento, tiene que ver con la purificación íntima,
con el cambio de mis motivos. Yo no voy a ser el mismo después de haberme encontrado con Jesús, porque Él examina mi corazón y hay un aborrecimiento del pecado en sí mismo por herir el amor divino. Ahora, ese dolor eudomónico que tiene que ver con un dolor interior, un dolor que sana, un dolor que viene para sanar. Y dijo David en el Salmo 51, 3 y 4, porque yo reconozco mis rebeliones. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa es la conciencia de la presencia de Dios. Dijo el autor de El Peregrino, uno de los clásicos cristianos, casi tan leído como la Biblia. Yo no sé si usted ha leído El Progreso del Peregrino, pero él dijo, el autor dijo que él se dio cuenta que la única manera para no pecar era mantenerse en la presencia de Dios. Siempre en la presencia de Dios. Pero ahora David experimentó un arrepentimiento genuino, una metanoia, un cambio de origen. Y no lo hizo para evitar el castigo, sino porque estaba consciente de que había ofendido a Dios. Porque si David hubiera actuado como José, no hubiera pecado. José dijo, ¿cómo haría tan grande mal pecando contra Dios? Él no volvió a ver si estábamos nosotros creados para permitir la seducción de la mujer de Potifar, sino miró arriba. Nosotros a veces volteamos para todos lados, si nadie nos ve podemos hacerlo, no, porque Dios ve, Dios está allí y tenemos que entender que tenemos que sintonizar, recuperar esa sintonía perdida con Dios. La presencia de Dios nos hace. Por eso David dice una expresión, purifícame con hisopo. Aquí hay otro simbolismo. El hisopo se utilizaba para embalsamar a los muertos, para poder sanar, marcar a los leprosos. Y David utiliza ese simbolismo porque él quiere quitar esa inmunidad aparente hacia la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero a veces nosotros perdemos la conciencia de que nuestros actos pueden privarnos de la presencia de Dios. Por eso cauterizamos nuestra conciencia, justificamos nuestros actos, pero Dios quiere que nosotros podamos ir a esto. En la economía levítica, el hisopo se utilizaba para purificar al leproso y al que había tocado a los muertos. Era como lo que usamos en la pandemia, ¿verdad? No sé si no transmitía el virus, pero nosotros usábamos alcohol, ¿verdad? Era un acto de purificación. Y él está diciendo, purifícame con hisopo. ¿Cuál es el diagnóstico neuronal, neuroespiritual? El pecado, mis queridos hermanos, actúa como la lepra neuroespiritual. Carcome el alma y contamina irreversiblemente las conexiones de nuestras neuronas. Como dijeran allí los jóvenes, un día escuché a un muchacho que hablaba de que una muchacha había salido embarazada y dijo, es que allí la hormona mató a la neurona. Pues sí, la biología, ¿verdad? No pudo impedir el momento en que estaba, no pudo impedir que quedara embarazada. Pero aquí lo que se trata es que David tenía que recuperar la memoria
de haber pecado contra Dios. Tenía que pasar por esa purificación. Purifícame con hisopo. La aplicación que nosotros le podemos dar al texto es cómo se activa la gracia de Dios. Purifícame con hisopo y será limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hay dos textos. El versículo 2 de Salmo 51, en mi versión dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Pero la lectura bíblica decía: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pero esto puede referirnos a Isaías capítulo número 1, versículo 18. Vamos a abrirlo, no lo tengo ahí en la pantalla. Búsquenlo en sus Biblias conmigo. Isaías 1. Sí. Mi versión, que es la Reina Valera contemporánea, dice: venid luego, dice el Señor, y discutamos esto. Discutamos esto. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es que Dios quiere cambiar nuestro corazón, mis queridos. Quiere activar su gracia en nosotros y quitar esa energía negativa que produce el pecado, capaz de penetrar en la sinapsis de la memoria. Dios quiere desinfectar nuestros corazones de esos registros destructivos, porque la memoria destruye, el remordimiento destruye. Lo que hicimos en el pasado todavía está presente hoy. El doctor Augusto Curi dice que la memoria es como una gran ciudad, tiene barrios periféricos y tiene un centro, la memoria de uso colectivo. El problema es que las ventanas asesinas de la memoria, las cosas que nos hacen daño, se hacen presentes en el centro de nuestra memoria. Y eso nos daña. Y necesitamos que el Señor cambie nuestros pensamientos, aplicando su gracia redentora sobre nosotros. Ahora vamos al cuarto punto, que es la reconfiguración sináptica. La sinapsis son las relaciones que se dan entre las neuronas de nuestro cerebro y hacen caminos, literalmente, hacen rutas neuronales, y Dios quiere hacer un milagro, el milagro de Pará y el interruptor de Pará. ¿Qué es esto? Pará es una palabra que se utiliza en el Génesis cuando habla de la creación, y aquí en el texto, en el versículo número 10, dice: crea en mí. Es el principio. Dios tiene poder para crear de nuevo. Como dijera Pablo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. ¿Tú crees que Dios puede hacerte una nueva creación? amén. ¿Tú crees que Dios puede renovar ese acto de Bará? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Corazón en la Biblia, en la antropología bíblica, equivale a la actividad de la mente, de las emociones. Y la petición no es una mera reforma conductual ni un barniz ético. Bará es creación desde la nada. Es el poder de Dios. Una reconfiguración neuroplástica total dirigida por el Espíritu Santo. ¿Cómo sucede eso? Bueno,
el cuerpo gobernante del hombre debiera estar aquí, en la corteza prefrontal medial. Pero aquí se esconde el pecado, en la amígdala, en el núcleo accumbens, y el problema es que las pasiones surgen de abajo hacia arriba, y arriba se inhibe, no hay conciencia del pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer? El proceso inverso. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ama, que su gracia nos reconecta con Él, entonces volvemos a la razón y a la conciencia. ¿Cuál es el resultado? Recuperamos esa inhibición top and down, le llaman los americanos. De arriba hacia abajo. Ahora es Cristo quien quiere reinar en mí. Cristo quien quiere recuperar mi ser. Cristo quien restaura un espíritu recto y estabiliza la voluntad como el interruptor neural soberano que se somete a Dios. Y entonces sí, mis queridos, disfrutamos de una homeostasis, del gozo. El sistema psico, neuro y endocrino pues se recupera y retomamos el camino del Espíritu de Dios en el corazón de nosotros, lo que la Biblia le llamaba la Shekinah. Ahí está la presencia de Dios, pero mientras nosotros callamos, mientras no confesamos nuestros pecados, sucede algo que aquí está en rojo, ¿verdad? Porque ese eje que tiene que ver con el hipotálamo, con las partes bajas del cerebro, se le llama el eje HPA, está allí, está sobre revolucionado, y entonces el cortisol sube y destruye mi organismo. Mientras callé, dijo el salmista, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Aquí hay una nota clínica que dice que la rumiación constante de la culpa altera profundamente el sistema psico, neuro, inmuno, endocrino. El pecado crónico inunda el organismo de toxicidad, de estrés, devastando nuestra biología. Y literalmente un envejecimiento prematuro en David. Le salieron canas, se le marcaron arrugas en la cara por el dolor, porque el dolor se expresa en el cuerpo. Antonio Damasio, un neurocientífico, dice que hay marcadores somáticos de las emociones. O sea, lo que tú no resuelves te afecta. Sea un trauma en la infancia, sea un sentimiento de culpa, siempre te va a dañar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Un cambio. La activación polivagal le llaman, y la Shekinah. O sea, permitir que la acetilcolina, es una sustancia benéfica para el cuerpo, destruya, baje el cortisol, las catecolaminas y la oxitocina de sentir el abrazo de Dios. Hace rato cuando cantamos, ustedes ni siquiera supieron qué sucedió en su organismo. Cuando nos abrazamos, hubo un baño de oxitocina, hubo un baño de serotonina. Ustedes saben que las personas que sufren depresión le dan precursores para la serotonina, ¿verdad? Pero esto lo hace cuando nosotros nos encontramos con Dios. No me eches de delante de ti. Y entonces el salmista dice, vuélveme al gozo de la salvación. Qué extraordinario es que Dios te puede volver al gozo. Y aquí hay una recuperación sistémica. Al recibir el perdón se activa el sistema polivagal ventral. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, unifica el cerebro, restablece la homeostasis fisiológica y hace literalmente que se recreen los huesos que fueron abatidos. Hay un efecto desde el interior de nuestro ser
que puede hacernos personas nuevas. Esto no es solamente teología, hermanos, es biología pura, biología del cambio. Y entonces vamos al altruismo y la salud, la evidencia concreta de la mente restaurada. Nosotros tenemos lo que le llaman los neurocientíficos las neuronas espejo, y también le llaman algo como corregulación social. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo gozo, transmito el gozo. Si yo tengo tristeza, transmito tristeza. Mi cerebro lo capta a través de las neuronas espejo. Pero cuando yo estoy sano, cuando yo me he encontrado con Jesús, dice el Salmo 51:13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Quién iba a decir que un hombre que había fallado tanto nos puede enseñar tanto a través del Salmo 51? No es una justificación para irnos al pozo que se fue él. Él estuvo a punto de ir al abismo, a la muerte eterna, pero Dios lo rescató de ahí. Abandonó el ensimismamiento egoísta, se activó las neuronas espejo para sintonizar con el dolor ajeno, y David se convierte en un corregulador emocional para las generaciones. Nos alcanza la gracia de Dios de David, nos alcanza también a nosotros. No estamos perdidos, hay solución para nuestra vida. Amén. Hay paz para con Dios. Pero mientras no resolvemos el problema, hay una guerra interior, una autodestrucción. Eso hace el remordimiento. Pero la neuroplasticidad de la metanoia, del arrepentimiento, bueno, activa las cosas positivas, y entonces vamos de arriba a abajo, sanando nuestro ser. Y entonces sí, dice el salmista, Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así es que la neurobiología confirma que el Salmo 51 es poderoso para cambiar. Todos los que estamos aquí podemos experimentar esa renovación, esa sanación que nuestra alma necesita. Y Dios puede sanar tu vida, puede cambiar tu ser, para que tú y yo podamos vivir vidas sin resentimiento, sin amargura, sin dolor. ¿Quieren ustedes entregar su corazón a Jesús? Amén. Eres capaz de hacer esa operación neuroquirúrgica. Él puede entrar en tu ser esta mañana. Si le permites, Él puede hacer un cambio, una metanoia, un cambio de forma de ser, un cambio extraordinario. Amén. Así es. Pero todas las palabras que yo he dicho no valen nada, como decía la versión, si no vamos a Jesús juntos esta mañana. ¿Quieres ir a Jesús? ¿Quieres ponerte de pie o levantar la mano ahí donde estás y decir, yo quiero que tú hagas esa transformación, Señor? Yo quiero que tú hagas ese milagro y que mi vida pueda ser diferente a través de tu poder desde hoy. Vamos a cantar el último himno. ¿Qué himno es? Do por él. Y mientras lo cantamos, si quieres salir de tu lugar y venir aquí al frente, vamos a consagrarnos a Dios. Vamos a consagrar este proceso de cambio interior con el poder de Dios. Vamos a hacer.
Dios en primer lugar, con los demás, pero sobre todas las cosas, contigo mismo, para que sea Dios a través de tu mente quien gobierne tus pensamientos. Amén. Y pueda ser renovado, que pueda volver el poder que hizo de la nada este mundo soplar nuevamente para darnos una nueva vida. ¿Quieres dar un paso hacia acá? ¿Quieres acompañarme en esta consagración? ¿Quieres decirle, Señor, Señor, aquí estoy? Muy lastimado, muy herido, por mí mismo, ni siquiera por otros. Pero aquí estoy, Señor, queriendo sanidad. Vamos a Padre Celestial, en esta mañana, hemos sido expuestos, ha sido expuesto el tumor de egoísmo y de maldad que hay dentro de nosotros. Señor, no podemos hacer nada por nosotros mismos para extirpar esa naturaleza caída que tenemos, ese pecado que mora en nosotros. Pero sí podemos hacer algo, cederte nuestra voluntad, para que tú comiences a trabajar dentro de nosotros mismos. Sánanos, nos arrepentimos de todo corazón por haberte causado tanto dolor. Experimentamos hoy, Señor, ese dolor que sana, ese dolor necesario. Señor, queremos salir de la oración restaurados, con un espíritu recto dentro de nosotros, Señor. Que otros puedan sentir y ver que hay un cambio en nuestro interior, Señor. Pero sobre todas las cosas, queremos complacerte. Queremos estar en armonía plena contigo, a través del perdón, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le dices por lo menos a 3 o 4 personas? Somos sanos y salvos por su gracia. Pueden decírselo ahora. Somos sanos y salvos por su gracia.